Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Me voy a reencontrar aquí en el programa con José Luis Castillo. Él es nutriólogo. Trabajamos juntos en muchas ocasiones justo aquí en RTV y hablamos siempre sobre cuestiones de nutrición que al público en general siempre le interesan. Por eso yo le invito para que me acompañe hoy, aquí en 30 minutos. Hablaremos de seguridad alimentaria. Acompáñame. Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Me da mucho gusto recibirle aquí. Y también quiero darle la bienvenida a mi invitado de hoy, José Luis Castillo, nutriólogo. Él es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Qué bonito, qué bonito. La verdad resulta muy atractivo pues ese camino dentro de lo que es la nutrición. Y hoy que hay tantas inquietudes de parte de la población en general de hacer ejercicio y esto, ojalá hubiera más, pero bueno. Claro. Y todo lo que tiene que ver, lo que comemos con la actividad física, me parece útil y novedoso. ¿Cómo estás, José Luis? Con mucho gusto en estar nuevamente contigo en este programa, con mucho gusto en estar con tu auditorio del cual yo formo parte. Sí, gracias. Y también muy agradecido por darnos la oportunidad de difundir temas que son de mucho interés, de mucha preocupación, pero además de ocupación por parte de académicos de la Universidad Veracruzana, particularmente de la Facultad de Nutrición Jalapa. Cuando decimos seguridad alimentaria, nos vienen un montón de ideas, ¿sí? Pero hay un concepto claro y preciso. Claro. ¿Cuál es? Claro. Pues mira, ha habido muchas reuniones internacionales promovidas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en el cual se ha consensuado considerar a la seguridad alimentaria cuando las personas tienen acceso en todo momento a alimentos nutritivos sanos e inocuos para mantener todas sus capacidades, ¿no? Entonces, en términos generales, esa es la definición de seguridad alimentaria universalmente aceptada. Y por otra parte, la cara no bonita de este problema es la inseguridad alimentaria, que es cuando las personas no tienen acceso a esos alimentos, ¿no? Sí, claro, porque suena muy bien el acceso fácil, digamos, a comida buena y sana. Efectivamente. Tenemos acceso a comida, sí, en muchos casos, pero a veces no es que no la tengamos sana, sino que no la procuramos sana. Y hay otros que tienen problemas para conseguirla. Claro. Entonces, en este sentido, ¿cómo estamos en México? ¿Cómo estamos particularmente en el estado de Veracruz? Mira, en México el organismo especialista y que merece todo nuestro reconocimiento, porque es un organismo no gubernamental que pues trabaja con la verdad, es el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Y ellos nos dicen que en México tenemos más de 53 millones de personas en pobreza y 9.8 millones de personas en pobreza extrema. La cuestión es que ellos tienen una metodología muy particular de medir la pobreza, pero cuando miden la pobreza alimentaria, ya hablan del acceso a la canasta básica de alimentos, que es únicamente uno de los indicadores. Existen metodologías también internacionalmente aprobadas, en este caso por el Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el Programa Mundial de Alimentos, para medir la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, entendida esta última como cuando las personas están en riesgo de tener inseguridad alimentaria y la capacidad de respuesta que tienen. En este sentido, en el estado de Veracruz,
pues también se habla de pobreza, pero pobreza alimentaria, pero en la Facultad de Nutrición hemos abordado desde hace ya varios años el tema de la seguridad alimentaria, lo cual nos ha permitido tener cierto liderazgo en el ámbito nacional e internacional. Tenemos el primer observatorio en seguridad alimentaria y nutricional del país que está disponible en línea. Hemos recibido reconocimientos en los congresos de la Sociedad Latinoamericana de Nutriología. Nos hemos acercado a diferentes organismos gubernamentales. En este sexenio participamos en la elaboración del eje 10 del Programa Estatal de Desarrollo, ¿no? De generando riquezas a partir de la capacitación de las personas. Sin embargo, no vemos un avance significativo en cuestiones de seguridad alimentaria. Es lamentable ver en el país, en el estado, en la ciudad, cómo hay gente recogiendo alimentos de la basura, ¿no? Para poder satisfacer sus necesidades de hambre. Es lamentable ver cómo hay cada vez más personas en los cruceros, cómo hay más niños en los cruceros, cómo hay más adultos mayores que no tienen derecho a esta seguridad alimentaria, a pesar de que una adición al artículo 4 constitucional establece como un derecho y una obligación del Estado el garantizar la seguridad alimentaria. Entonces, bueno, aquí hay una política pública que no se está cumpliendo. Sí, claro. ¿No? Entonces, ante esto, nosotros nos dimos a la tarea de focalizar en el Estado de Veracruz cuáles son los estados con mayor vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. Y grande fue nuestra sorpresa al encontrar... Los municipios, ¿no? Sí. Ajá, los municipios con mayor inseguridad con mayor inseguridad alimentaria. ¿Cómo salimos? Encontramos que de acuerdo a esta metodología tenemos 184 municipios con muy alto índice de vulnerabilidad alimentaria. Hay que recordar que en el estado de Veracruz hay 212 municipios. De estos 212... 86.79% presentan muy alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. Wow, 184 de 212. Altísimo. Alto, Leti. Muy alto y preocupante. Porque cuando hablamos del tema de la inseguridad, pues se habla de la vigilancia, de la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, pero no se habla de la recomposición de la sociedad, del tejido social, apostándole a todos estos mínimos de bienestar social que la población necesita. Pero es que yo creo que lo mínimo a que puedes aspirar como ser humano es a estar alimentado. A estar alimentado, efectivamente. Claro, sí. de una manera óptima. A satisfacer tu necesidad de hambre, claro, ¿no? Tu necesidad de hambre. Entonces, bueno, si cuando tú analizas las estadísticas, ves que la generación de empleo no ha sido suficiente como para capturar o atraer o captar a la población económicamente activa, que el ingreso mínimo de México es el más bajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que un gran número de gente está desempleada, subempleada. Entonces el problema es grave. Claro, ¿no? Pero además la inseguridad tiene que ver con que yo no pueda comprar mis alimentos. Así es. Tiene que ver también con la producción de alimentos. ¿No se está produciendo suficiente alimento? Efectivamente. Por allá también los organismos internacionales especializados determinan que para que haya seguridad alimentaria se tiene que trabajar en 4 pilares. 1, la producción de alimentos. 2, la distribución de alimentos. 3, que los alimentos lleguen a todo el territorio. Ajá. Por ejemplo, en Jalapa no producimos, pero tenemos... Sí, tenemos abasto, hay ¿no? disponibilidad, sí. ¿no? El tercero es la accesibilidad, que tiene que ver con el poder adquisitivo de la población. Y el cuarto, la utilización biológica. Cuando tú tienes armonizados estos pilares, quiere decir que tenemos seguridad alimentaria. Pero en el estado de Veracruz, tú recordarás, porque allá por aquellos años que nos veíamos, nos tocó en los tiempos de Veracruz, granero y yunque de la nación. ¿Cómo no? ¿No? Ahora analizamos las estadísticas de producción de alimentos y vemos que ya no únicamente no se producen alimentos básicos, sino que el campo cada vez está más abandonado, sí, como consecuencia de las políticas poco asertivas, las políticas y los programas gubernamentales que no son aplicados con enfoque de riesgo, sino que son aplicados con otros fines. Podrían ser políticos clientelares, que los perfiles de las personas que están como
titulares de estas dependencias más bien son políticos, sí, amigos, cuates, pero que no hay un perfil de gente que entienda toda esta problemática y que se combata de manera integral, ¿no? Desde la producción, desde la distribución, desde la accesibilidad y desde la utilización biológica, a tal grado que no hemos podido resolver los problemas del hambre, la desnutrición, y ya tenemos encima los problemas del sobrepeso, la obesidad, que están azotando a la población, particularmente en el estado de Veracruz, que somos el estado con las prevalencias a nivel nacional más altas de sobrepeso y de obesidad, que están relacionadas con los estilos de vida, pero también con factores genéticos. Oye, pero además, entonces tenemos, pareciera contradictorio, ¿no? Una gran contradicción. Por un lado tenemos 184 municipios con problemas de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. De alimentación. Y por otro lado tenemos también un alto índice, el más alto o uno de los más altos en la República, de personas que comen de más y que comen inadecuadamente. Así es. En este sentido es interesante observar el comportamiento de los problemas relacionados con el sobrepeso y la obesidad, que su gravedad estima en que son marcadores de riesgo para otras patologías, enfermedades crónico no transmisibles. Claro. Y anteriormente hablábamos de obesidad en la riqueza. Y encontrábamos que los grupos sociales de mejores ingresos eran donde estaban las prevalencias más grandes de sobrepeso y obesidad. Porque podían comprar más y mejor, claro, ¿no? Entre comillas. Claro. Y actualmente encontramos que esto se ha trasladado hacia los grupos de ingresos económicos más bajos. ¿Por qué? ¿No? Porque lamentablemente, y una de las consecuencias negativas, porque también tiene consecuencias muy positivas el Tratado de Libre Comercio, ha sido la endoculturación alimentaria. Estamos cambiando nuestra cultura alimentaria, trasladando el consumo de alimentos mexicanos hacia alimentos ultraprocesados, que son un verdadero riesgo para la salud. Y es que, mira, José Luis, yo voy con frecuencia al supermercado y la oferta es infinita, al grado de que cuando vas a comprar algo hasta te confundes. Claro. No voy muy lejos, la leche. Hoy, por cuestiones de negocio, han multiplicado la variedad de leche. Y entonces te encuentras desde la leche entera, descremada, semidescremada, light, deslactosada. Tienes una oferta que llega un momento que dices, ¿cuál compro? Mira, el papel de la industria alimentaria, que inicialmente era que dispusiéramos de alimentos no perecederos durante cualquier estación del año, ha cambiado hacia un enfoque estrictamente mercantilista, con carácter de plusvalía. La salud de la población ha pasado al último de los términos, ¿no? Y en ese sentido, tú vas, como bien lo dices, que la gente cada vez compra más en los centros comerciales, que es otro de los problemas que le pega a la seguridad alimentaria, porque entre más caminos recorra un alimento desde que se produce hasta que se consume, más se eleva el costo de los alimentos. Si compráramos directamente a los productores, otra situación sería, ¿no? Pero bueno, en el caso de esta oferta, efectivamente, la población tiene pocos elementos de información como para poder hacer las elecciones más asertivas para su salud. Hay gente que está comprando leche lactosada sin que tenga intolerancia a la lactosa. Y tarde o temprano va a desarrollar intolerancia a la lactosa. Pero además, por estas leches cuestan más caras. Claro, claro. Tú recuerdas cuando yo creo que tú y yo somos contemporáneos, que nos tocaron los tiempos del lechero. ¿No? Claro, de lechero y salir con el jarrito, con la olla. Y que él bajara con su perol y midiera litro por litro la leche que se compraba. Vamos al supermercado, como tú lo dices, y vemos, además de la oferta de leche, una gran oferta de cereales industrializados, que cuando tú los analizas y que ves lo que te dice el etiquetado y la realidad, no se está cumpliendo. No declaran lo que verdaderamente contienen, ¿no? Es cierto, la cantidad de azúcares. Muchísima azúcar y finalmente ya ni son integrales ni nada, están tan procesados. Pero es ahí donde debemos de darle elementos a la población. Por ejemplo, ¿por qué no consumir la avena natural? ¿Por qué no consumir el amaranto?
naturalmente. O sea, México somos un país con una cultura de consumo de cereales de manera natural, de leguminosas de manera natural. Consumimos el frijol, consumimos el arroz, consumimos el maíz, que es la fuente de nuestra cultura alimentaria. Bueno, la tortilla tan rica en calcio, la tortilla nixtamalizada y en fibra, a partir del maíz se ha sustituido por la fibra hecha de harina industrializada que ya no contiene estas características, ¿no? Entonces, bueno, el tema es preocupante. Sí, por eso te decía yo, en todos los estratos socioeconómicos, cuando tú revisas o cuando tú vas a las escuelas primarias, por hacer mención a un caso, ves que cada vez llegan más niños sin desayunar y que llevan en su mochilita, en lugar de la torta que nos ponían con huevo y con frijoles, llevan una cajita de cereal industrializado. O un yogurcito así, o un quesito. O un paquetito con bebida azucarada, sí, ¿no? Entonces, por eso la obesidad ha tenido ese traslado hacia todos los sectores de la población. Pero además aunado con esa disminución de la actividad física de la población, ¿no? Cada vez la industria está más mecanizada, los niños salen de la escuela, llegan a la casa a jugar con los medios digitalizados, a ver televisión. Debido a la inseguridad ya no salen a jugar en el barrio, ya no salen a jugar en la calle. Sí, la actividad física en cero. En cero. Pero también los adultos, ¿no? Los adultos cada vez tenemos que pasar más tiempo en nuestros ámbitos laborales. No hay una infraestructura para la práctica del ejercicio y deporte en las instituciones que permita la activación física de las personas. No hay una política pública que establezca que todos los trabajadores deberíamos de tener en nuestro ámbito laboral al menos media hora de activación física para contrarrestar este problema tan serio. Y es tan serio que cuando tú revisas las causas de morbilidad y de mortalidad, las crónico no transmisibles en los primeros lugares. Estoy hablando de hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemias, que estoy hablando de colesterol elevado, el colesterol malo elevado y el bueno disminuido, enfermedades cardiovasculares, todas estas que tienen que ver con el sobrepeso, la obesidad, pero además el problema del sector salud para dar respuesta a esta creciente pandemia del sobrepeso, la obesidad y enfermedades asociadas. Oye, y más que viene. Viene más, hay una emergencia por ahí. Yo estuve trabajando en la 59 legislatura del Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, en el proyecto para la salud alimentaria. Y la diputada coordinadora de esta comisión, representante de esta comisión, subió a tribuna y hablaba de una emergencia en puerta. Y había risas. Tenemos ya la emergencia. ¿Sí? El desabasto de medicamentos, que tiene que ver con muchos factores. Uno de ellos, que cada vez se demandan más medicamentos más costosos para enfermedades que te van a durar toda la vida. Oye, pero además, que se va haciendo como una cadenita. Tú ves en las familias, porque además de los bienes materiales, se heredan también los hábitos. Ah, claro. Y los malos se pegan más fácil. Claro. Entonces ves a la mamá con sobrepeso, al papá con sobrepeso, mamá y papá gorditos, los hijos gorditos, los nietos gorditos. Y ves familias completas de personas con graves problemas de peso y naturalmente con todas sus consecuencias como la diabetes, por ejemplo. Efectivamente. Y cada vez se van presentando casos de diabetes a edades más tempranas de la vida. Sí, claro. O sea, hablamos de que la esperanza de vida del mexicano se ha incrementado en un buen número de años de vida, pero no años de vida con calidad, ¿no? Cada vez vemos mayor número de personas, más número de incapacidades laborales, personas que necesitan ser dializadas, ¿no? Personas que necesitan ser atendidas con insumos muy caros. Hemos estudiado algunas escuelas primarias que algún día, si tú lo gustas, podrán venir a platicarte algunos compañeros, cómo ya encontramos niños con resistencia a la insulina. Niños de edad escolar. Ya encontramos niños con problemas de colesterol elevado. Ya encontramos niños con circunferencia de cintura pronunciada. Claro, ya encontramos niños que en la hora del recreo no se ejercitan como nos ejercitábamos en nuestros tiempos y que llegan a su casa a seguir inactivos, ¿no?
pero como tú dices, son hábitos que son transmitidos a través de la familia. Hábitos y malos, que Malos están hábitos. dando al traste con la salud, sobre todo y particularmente de nuestros niños. Así es. Tenemos primer lugar en obesidad infantil en el estado de Veracruz. En el estado de Veracruz, en adultos también, y en diabetes mellitus. Oye, y a mí lo que más me alarma en este sentido es que hay más mujeres obesas que hombres. Sí, claro, También. definitivamente, definitivamente. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué las mujeres tenemos más tendencia a subir de peso? Bueno, si tú recuerdas, allá en muchos años empezamos a trabajar con nuestra querida amiga en común Libertad Hernández, Sí, cómo y no. empezamos a trabajar el enfoque de género en muchos programas. Y veíamos que anteriormente, pues la mujer tenía, su rol era atender el cuidado el cuidado de las familias, la Sí. mayor parte de las mujeres. Si estaban en casa. Claro, ha habido una incorporación progresiva de las mujeres al mercado laboral. Así es. ¿No? Entonces las mujeres, mis respetos para todas las mujeres, porque los hombres jugamos 1 o 2 roles. Únicamente para las mujeres juegan 3, 4 y hasta 5 roles, ¿no? Son madres de familia, que tienen que cuidar a los hijos, que tienen que seguir cuidando del hogar, pero ya incorporadas al mercado laboral con las mismas jornadas laborales que el varón, Sí. ¿no? Que el esposo. Entonces, estas mujeres van al mercado y compran lo que es más fácil de preparar, ¿no? Porque tienen que llegar a cocinar. O sea que Sí. lo que me estás diciendo es que a partir de la incursión mayoritariamente de las mujeres al mercado laboral, aunado a la apertura de los mercados, a la globalización, Globalización de los todas estas dos causas juntas han de alguna manera promovido la obesidad. Sí, le han complicado la vida a la mujer, A la mujer, en el claro. desempeño de su rol. Que hace ¿No? lo posible por Por sacar cumplir, adelante sus claro, tareas, son ¿no? mujeres admirables. Entonces, ¿no? en lugar de hacer la avena, mejor compra el cereal. Claro, en lugar de hacer el agua de fruta, compramos el refresco, Claro. ¿no? En lugar de hacer la sopita tradicional que hacíamos con frutitas y todo, ya es la sopa del paquete que nada más vaciamos o que metemos al microondas con todos los factores de riesgo que esto implica. Entonces es complicado, ¿no? No es tan fácil. La receta que da la Organización Mundial de la Salud de régimen alimentario y activación física no es tan sencilla. Es una fórmula complicada de acuerdo al modelo de desarrollo que tenemos. ¡Wow! No se trata de buscar culpables, se trata de buscar Claro, soluciones. claro. ¿Qué recomendarías en términos generales? Primero, hacer, desde luego, políticas públicas en favor, ¿no? Efectivas y que se cumplan. Efectivas. Y que la academia trabajemos en esto, porque también la academia nos preocupamos y le levantamos la mano, pero no proponemos. Pero además, la academia también luego se sumerge Y estamos así. muy cooptados, ¿no? Sí, exactamente, no, esas políticas, todos esos trabajos, muchas veces no llegan a la No llegan a población. donde deben de llegar. Uno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que focalizar la problemática, ¿no? Tenemos que saber en dónde están esas personas, porque sabemos que hay 53 millones de personas en pobreza extrema. Ya nos dijeron dónde están. Hay que hacer llegar los programas a esas personas y no a los militantes de X, Y o Z partidos, ¿no? Pero además hay que cambiar el enfoque de los programas desde un corte asistencialista hacia un corte que genere el desarrollo de las personas, ¿no? Pero Capacitación. Además, capacitación. Tú recuerdas también, Leti, que antes teníamos en las colonias muchos talleres de artes y oficios. Sí. Ve a las colonias y ya no hay nada. Entonces criminalizamos a los jóvenes, pero no tienen oportunidades, ¿no? Pues hay un enorme trabajo que hacer. Hay un enorme trabajo. No Leti. solamente de los académicos, también De todos los sectores de la políticos, sociedad. de las familias, del ciudadano común y corriente, de las organizaciones no gubernamentales. Juntos pudiéramos sacar a Veracruz de este momento De este difícil, atraso en el que nos encontramos. efectivamente, y de esta inseguridad alimentaria que nos está, válgase la expresión, comiendo. Así es. Por ahí yo les compartí unos mapas que construimos a través de la metodología y diferentes indicadores, en donde podrán ver los municipios señalados en rojo,
son los que están en situación muy delicada bajo ese indicador. El indicador más grave, la accesibilidad. Cuando vemos accesibilidad, casi todos los municipios están en rojo. ¿Por qué? Por la cuestión del poder adquisitivo. Pero lo curioso, y no me vas a dejar mentir, es que ya hablabas tú de que la obesidad, por ejemplo, ha llegado a la clase baja. Antes eran los ricos eran los obesos, los gordos. Ahora no. Y en ese sentido, ¿por qué una persona está malnutrida? Efectivamente, es el término adecuado, malnutrida, ¿no? Porque el malnutrido abarca tanto a las personas que están con bajo peso como a las personas que están en sobrepeso por la falta de esos alimentos sanos, saludables y que satisfagan sus requerimientos nutrimentales. Nos tenemos que ir, pero te invito para que estés conmigo en un segundo programa. Con mucho gusto, Leti. ¿Aceptado? Un placer. Muchísimas gracias, José Luis Castillo, por estar aquí en nuestro programa y le prometemos hacer una segunda parte de este tema tan interesante. Que te vaya muy bien y muchísimas gracias por haberme acompañado. Como siempre, lo espero en la próxima.